Saludos a todos. Vamos a dar inicio a nuestro video número 49. Estamos todavía analizando Primera de Corintios y estamos viendo el capítulo 9 en estos momentos, me lo acabo de mencionar, la comunidad y el individuo, cómo interactúan la comunidad y el individuo, cómo interactúan con el apóstol Pablo. Vamos a dar una lectura a algunos párrafos del capítulo 9, si podemos leerlo todo. ¿Qué tan largo está? Ok, son 27 versículos. Déjenme darle lectura a los que vamos a analizar en estos momentos. Pablo comienza, capítulo 9, de esta manera. Dice Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Suspendo hasta el versículo 16, después seguimos leyendo. Bien, en este capítulo, Pablo déjenme decir lo que va a hacer Pablo en estos momentos. Va a establecer su derecho de recibir ayuda económica, su derecho de recibir sostenimiento, su derecho de recibir salario, como quiera que se le llame en cualquier parte del mundo latino a donde lleguen estos videos. Pablo está presentando este capítulo y él menciona que tiene el derecho de recibir paga como una persona que trabaja tiempo completo. Esto es importante. Es importante esto porque en el mundo existen distintas clases de predicadores. Unos que reciben a tiempo completo, sostenimiento completo. Otros que reciben una poca de ayuda y otra poca la obtienen por un trabajo que ellos mismos realizan. Y hay otros hermanos, predicadores o evangelistas, que definitivamente no reciben nada de ayuda de la iglesia y al contrario, ellos mismos con el salario que perciben en un trabajo secular, con eso se mantienen, con eso se sostienen a su familia y en ocasiones se van hasta el extremo de colaborar o ellos mismos son los que ayudan a mantener a las congregaciones. No es lo adecuado. Pablo aquí menciona varios aspectos y vamos a comenzar hablando de que Pablo, el capítulo 9, así como se presenta,
va a estar dividido en tres secciones. La primera sección, la que tengo aquí en el versículo del 1 al 3. ¿Qué dice esa sección? La sección número 1. La defensa de su apostolado. Él está defendiendo su apostolado. Ahora bien, ¿cómo comienza Pablo defendiendo su apostolado? Miren, desde el momento en que Pablo hace la pregunta en el versículo 9, en el versículo 1, capítulo 9, la primera pregunta dice, ¿qué? ¿No soy apóstol? Yo le añadí el que, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? Al momento en que Pablo presenta esta pregunta, es evidente, se nota por el contexto, que habían surgido rumores en Corinto acerca de su calificación de ser llamado un apóstol legítimo. Para estos momentos de la historia, ya el mundo cristiano de la época, ya sabe, tiene suficiente información de cómo se inició el cristianismo, de qué fue lo que aconteció en Jerusalén al momento en que nuestro Señor Jesucristo escoge sus primeros apóstoles. Y ya sabe cuáles son las calificaciones que debe tener un apóstol. Por eso, cuando él menciona esta frase, esa pregunta en el versículo 1 dice, ¿qué? ¿No soy un apóstol? Él está diciendo prácticamente que va a callar los rumores de esas personas en las congregaciones, a donde Pablo está escribiendo, particularmente aquí en Corinto, donde lo acusan de que a lo mejor él no es un apóstol legítimo. Él va a confrontar la acusación. Él se va a enfrentar a la congregación, él le va a escribir esta carta y va a exponer los puntos con los cuales va a mostrar su defensa. Hay dos factores importantes que vamos a tomar en cuenta cuando Pablo está dialogando aquí. ¿Cuáles son esos dos factores? Esos dos factores son los siguientes, la pregunta y la respuesta que él mismo se da. Él dice, no he visto yo a Jesús el Señor, dice en el versículo 1. Así que la primera prueba, primer factor de los factores de su defensa, la prueba es de apóstol que tuvo Pablo, es que él habló directamente con Jesucristo. Para aquellos que no conocen la historia suficientemente, vamos a recordar que Pablo es el apóstol número 14. Yo sé que ustedes, algunos van a estar en desacuerdo conmigo y van a decir, no, es que Jesús tuvo 12 apóstoles. Brevemente voy a contar la historia, no total, pero parcialmente. En el inicio del cristianismo, cuando apenas nuestro Señor Jesucristo anda por el territorio de Palestina, Él va a seleccionar 12 apóstoles, directamente va a seleccionar 12 apóstoles. Pasado cierto tiempo, uno de ellos va a caer, porque va a ser el que lo va a entregar, Judas el traidor. Entonces, cuando se entrega Judas el traidor, y el Señor ya es crucificado, el Señor se va a los cielos, los demás apóstoles, los otros 11 que quedaron, inmediatamente van a nombrar otro apóstol para que sustituya la presencia de Judas. Así que hacen lo necesario y entonces seleccionan a Matías. Después, cuando ya pasa el tiempo, pasan suficientes años, el Señor directamente va a seleccionar a Pablo como el apóstol número 14. Matías fue el número 13, Pablo va a ser el número 14. ¿Dónde lo va a seleccionar? En su camino a Damasco, cuando Pablo está yendo a buscar cristianos para castigarlos, el Señor se le aparece, le menciona y le habla, le dice, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te he seleccionado para que tú prácticamente seas mi testigo ante toda la multitud de gentiles. Y bueno, palabras más, palabras menos, la historia nos habla de cómo Pablo fue llamado por el Señor, fue instruido por el Señor, y en su viaje hacia Arabia se entiende que recibió instrucción directa del Señor
y también posiblemente instrucciones de los esenios, una secta, un grupo de judíos que estaban mucho más apartados, que eran mucho más celosos que los fariseos, o prácticamente tenían casi la misma capacidad, nada más que los esenios se dedicaban al estudio de las Sagradas Escrituras y se apartaban fuera de la comunidad total de los judíos y no aceptaban mujeres en su grupo. En alguna ocasión vamos a hablar más acerca de los distintos grupos judaicos que existían en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya sé que una gran mayoría de ustedes lo conocen, lo saben, sé que también algunas personas que no son cristianas van a estar observando este video y tendrán curiosidad, tendrán necesidad de saber por qué digo que Pablo es el apóstol número 14. Bien, continuamos. Debido a su tardío llamamiento, Pablo debió haber recibido en Corinto y posiblemente en otras congregaciones, debió haber recibido acusaciones, llamadas de atención, menosprecios, diciendo que él no era un apóstol legítimo. Entonces aquí encontramos unas claves sencillas para poder calificar a una persona como un apóstol legítimo de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, para cuando querramos dialogar, ustedes quieran dialogar con otras personas que no son de la Iglesia de Cristo, les podemos decir que nuestro Señor Jesucristo tuvo 14 apóstoles y que si algún grupo religioso actualmente defiende su posición diciendo que ellos tienen un apóstol en X lugar o en otro lugar o en tal lugar tienen un apóstol, pueden ustedes presentarles a ellos las evidencias bíblicas de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo nada más fueron 14. Por supuesto que en la Biblia existen otros apóstoles. Entonces se tendría que estudiar la gramática de la palabra apóstol, significa un enviado. Entonces, unos fueron los enviados directamente por nuestro Señor Jesucristo y otros son enviados de la Iglesia de Cristo cuando ya el Evangelio tiene que expandirse. Entonces, en la Biblia se nos presentan, uno, apóstoles directos de Jesucristo y dos, apóstoles de la Iglesia o enviados por la Iglesia para lo mismo, para predicar el Evangelio. Entonces, cuando estas personas religiosas de las cuales mencionan y que digan que ellos tienen, en cierto lugar, tienen unas oficinas centrales y que allá vive su apóstol y que le rindan pleitesía como apóstol, no es muy grato hablar con ellos porque son personas muy cerradas en sus conocimientos. Entonces ellos mencionan que sí, que el apóstol que tienen, ese es el apóstol que el Señor Jesús envió, pero no tiene las calificaciones, porque en las Sagradas Escrituras, para poder ser apóstol de Jesucristo, necesitó vivir en la época de Cristo, y número 2, necesitó conocer a nuestro Señor Jesucristo. Número 3, de las que recuerdo en estos momentos, se necesita tener evidencias de que su nombre aparece en las Escrituras como un enviado de nuestro Señor Jesucristo. Y con este pequeño argumento podemos echar por tierra los que defienden un apostolado que es espurio, que es falso, que no es adecuado. Aunque sus intenciones sean buenas en su opinión, pero no es lo adecuado. Así que entonces, una de las pruebas del apostolado de Pablo es que él tuvo que ver a Jesús. Por eso dice, ¿no he visto a Jesús? Esta es una calificación de todos los apóstoles. Voy a remitirme rápidamente a leer Hechos, capítulo 9, del 1 al 19, a ver qué tanto me llevo de tiempo. Hechos, capítulo 9, del 1 al 19, y vamos a mirar aquí algunos aspectos importantes para contrarrestar lo que digan los críticos. 9, del 1 al 19, de Pablo. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, estoy leyendo Hechos 9, verso 3, voy a ir al verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor, y aún aquí tiene, dice el verso 14, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta este versículo nada más leemos para recordar un poco cómo fue la conversión de Pablo, cómo fue bautizado y cómo se incorporó al mundo de la iglesia. Los críticos en Corinto, la gente que lo está criticando en Corinto, no tenían razón para negar la posición de Pablo, para negar el puesto de Pablo, para negar su nombramiento que recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera, vamos a decir, este primer factor que Pablo presenta en su defensa. He visto a Jesús. El segundo factor que presenta Pablo en respecto a su defensa, como de que es apóstol, es el siguiente. Dice el verso 1, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Notemos lo que está diciendo Pablo cuando dice, ¿no sois acaso ustedes mi obra en el Señor? Prácticamente le está diciendo, si ustedes mismos son pruebas de que yo les enseñé el Evangelio, de que yo los bauticé, de que yo inicié con ustedes la congregación, ¿qué más prueba quieren ustedes de que soy apóstol de Jesucristo? Ya les expliqué, el mismo Señor Jesús me llamó y número 2, ustedes mismos como resultado de mi predicación se han convertido en cristianos. Pablo está apelando, está tocando, está hablando acerca de los frutos de su ministerio, de los frutos de su trabajo como evangelista en Corinto y por supuesto pues, la iglesia en Corinto es fruto del esfuerzo evangelístico de Pablo. La iglesia en Corinto existe en virtud de la función que Pablo ejerció como apóstol cuando fue enviado por el Señor para que predicara el evangelio a los gentiles. Usted y yo, hermano predicador, donde quiera que se encuentre, o hermano cristiano, donde quiera que se encuentre, los frutos de su trabajo evangelístico, los frutos de su trabajo como predicador van a ser la prueba de que usted es predicador, de que usted es un evangelista. Si tiene o no tiene título, eso es secundario, porque muchísimas personas, solo porque tienen el documento que alguna escuela bíblica les proporciona, solamente así se llaman predicadores. Pero si no tienen el documento, entonces algunas personas se minimizan y dicen, no, es que yo no estudié. Hermano, si usted es una persona que tiene carácter de evangelista, usted ha evangelizado, ha formado congregación, ha estado trabajando arduamente con un grupo de personas, hermano, usted no necesita ningún documento para que el Señor lo reconozca como un predicador, como un evangelista. ¿Cuál es el documento que lo califica usted como evangelista? Y tome usted este segundo factor que Pablo está mencionando.
¿No acaso son los mismos cristianos que he bautizado, no son mi obra en el Señor? ¿A los mismos cristianos a los que he evangelizado? Esa es una manera muy fácil de presentar su agenda, presentar su documentación. No tengo ningún documento de ninguna escuela bíblica de fama, pero esta es mi prueba de que yo soy un evangelista. Ustedes, la congregación que he formado, ¿cuántas veces hemos sabido de casos en los cuales, infortunadamente, algunos de nuestros hermanos que tienen títulos proporcionados por alguna institución bíblica, en una escuela bíblica, se sienten superiores a aquellos hermanos que son sencillos, que no tienen ningún documento que los califique como predicadores, pero que evangelizan y trabajan en su tiempo libre e incluso han formado congregaciones? Déjeme decirle, hermanos, si usted está en el segundo caso, usted es mi hermano en Cristo y yo lo reconozco a usted como mi hermano predicador. Y a mis hermanos que tienen documentación de alguna escuela bíblica, deberían de disminuir un poco su arrogancia. No es correcto menospreciar a nuestros hermanos. Al contrario, ya quisiera yo tener este tipo de colaboradores que me ayudan para expandir la obra, que no tienen ningún documento que pruebe que son personas estudiadas o personas que han recibido un documento en alguna escuela bíblica, pero que son hermanos que de todo corazón gastan de su tiempo para predicar el evangelio y alcanzar a los perdidos. Ese es un factor para que usted, hermano, junto con su esposa, defiendan su apostolado de la iglesia. ¿Quién los envió a evangelizar? Si fueron por ustedes mismos o si los envió una congregación, como quiera que sea, son apóstoles de la iglesia. No son apóstoles, no somos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, pero la iglesia nos envió en el sentido de que no nos envió directamente nuestro Señor Jesucristo, pero en un sentido genérico, general, total, completo. Usted que no tiene documentos de alguna escuela bíblica y aquel que sí tiene el documento de una escuela bíblica, ambos son enviados para predicar el evangelio. Esto es importante y lo menciono constantemente por lo que he observado en mi tiempo de ministerio, los problemas existentes en el mundo cristiano, mundo de la iglesia de Cristo. Así que entonces Pablo está mencionando esos dos aspectos, dos factores en el primer versículo del capítulo 9. Luego habla un poco más Pablo en el versículo 2 cuando dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es lo que dice en el versículo 2. O sea, Pablo está reafirmando en el versículo 2 la cuestión de que sus cartas de presentación son los propios cristianos de Corinto. Y con eso nada más bastaría para que los corintios lo reconozcan como aquel que los evangelizó, aquel que les enseñó, aquel que les predicó y les guarden el respeto debido. Cuando existen contiendas en el mundo actual de la Iglesia de Cristo por hermanos que sí tienen documentos y hermanos que no tienen documentos que prueben su ministerio, es doloroso para la iglesia en general cuando eso sucede. Voy a continuar con el versículo 3 en el siguiente video, para no hacer un video muy largo en estos momentos, el 49, voy a continuar con el video número 50, hablando desde lo que dice el versículo 3. Gracias por su atención, Dios los bendiga y nos miramos en el siguiente video. Que la pase bien.